Bien, estamos estudiando la inmutabilidad de la palabra de Dios. Esto es, todo lo que está escrito se cumplirá. Esto es, toda la verdad de la salvación es invariable. Y esto es también, toda la obra divina está firme. Del versículo 16 al versículo 19 del libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, que estamos prácticamente terminándolo. Toda la obra divina está firme en el sentido de la redención. Esto es que no hay ninguna intervención humana para la redención del ser humano, para el cumplimiento del plan de Dios. Dentro del cumplimiento del plan de Dios nunca existe el lado humano para intervenir para la salvación o para la redención. Si vemos del versículo 16 al versículo 19, nos habla de Jesús, nos habla del Espíritu Santo y nos habla del Padre. Y no hay ningún actor humano o hecho santo por el hombre que tenga que intervenir o que Dios dependa de alguien humano para la redención. Solamente Dios en sí mismo, que es Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, son los actores para llevar a cabo un plan eterno desde antes de la fundación del mundo para la redención del ser humano, con el único propósito de formar un reino de seres obedientes aquí en la tierra, de formar un reino que viva eternamente en el cielo. Ese es el propósito del plan de Dios, de darnos la vida eterna para para reinar o para vivir eternamente al lado de Dios, pero en el cielo. Para ello hizo todo este plan, creó los cielos y la tierra, envió a nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando se va, viene el Espíritu Santo para guiarnos en todo el conocimiento y en toda la verdad. Pero nunca vemos que Dios dependa o que en el plan de Dios haya estado algún ser humano, llámese santo de acuerdo a la tradición, llámese virgen de acuerdo a la tradición, llámese como se quiera llamar. No hay nada no hay nada de eso que tenga que intervenir para la redención y la salvación del hombre. Toda la obra divina está firme, dice el versículo 16, Apocalipsis 22. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y a veces hay algunas enseñanzas humanas de que no ponen a Jesús como Dios. Si vemos el versículo 8, que dice, yo Juan dice el versículo 6, y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel, es decir, el Señor, el Dios de los espíritus es Jesús, es divino, es Dios. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Toda la obra está firme la victoria de Jesús, para dar consuelo, para dar alegría, para dar esperanza a todos los santos, a todos los que estamos en las congregaciones, en las iglesias. Por eso dice, yo he enviado mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas, de la victoria de Jesucristo, que esa es la esperanza, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el maligno, la victoria sobre la muerte. De ahí que dice la Escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 54 y al 56, y cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y Jesús ha vencido sobre el pecado. Por ello nos ha dado testimonio de todo lo que viene en el libro de Apocalipsis, para que sea consuelo para todos los santos que moramos aún aquí en la tierra, que estamos dentro de la iglesia, que estamos dentro de las congregaciones. Vemos también de Jesús su omnipotencia, su omnipresencia y su poder divino. Cuando dice yo soy la raíz, nos menciona parte de su gran humildad que tiene Jesús. Al ser el Todopoderoso, también un día vino como ser humano, un día nació como ser humano, que ya existía. Dios es divino, Jesús no tiene principio de formación porque Él es Dios, pero un día se hizo hombre, al ser raíz, algo muy pequeñito, algo muy pequeño. Por eso dice yo soy la raíz, yo soy el inicio, cuando vemos su nacimiento. Y vemos también todo lo completo de la redención cuando dice yo soy del linaje de David. El linaje de David, esto es para en el tiempo que se escribe el Apocalipsis, para los judíos, para que vean que de dónde provenía el rey, de dónde provenía el Redentor, cómo dar un cumplimiento de la Escritura cuando dice Mateo capítulo 1, versículo 1, donde empieza la genealogía de Jesús, descendiente de David. Esta frase va más dirigida hacia el judío racial, dándole esa esperanza, ese consuelo de que su Redentor fue y cumplió con todas las Escrituras. El linaje de David para los judíos y la estrella resplandeciente en la mañana, vemos su omnipresencia. Cuando es una raíz, obviamente una raíz está bajo el suelo y una estrella pues está sobre el cielo. De esa magnitud es la omnipresencia de Jesús. Puede ser tanto raíz como una estrella, es decir, abarca todo el universo, y su omnipresencia está en que Él es la luz, que dice ahí la estrella resplandeciente. Él es la luz que resplandece, y una luz viaja de una manera increíble a mucha velocidad, algo que no se puede determinar en el sentido del pensamiento humano. De esa manera es Jesús, que está presente en todo el mundo. Su omnipresencia está tanto aquí en la tierra como en el cielo, para darnos consuelo de que sabemos a quién creemos, a quién seguimos. A este Jesús creemos, a este Jesús seguimos, a este Jesús obedecemos, a este Jesús divino, a este Jesús omnipresente, a este Jesús omnipotente, a este Jesús que cuando vino aquí en la tierra fue humilde, a este Jesús que está a la diestra del Padre, a este Jesús que es la luz y que es el único camino para llegar al Padre. Esta es la obra firme. No necesita Jesús ninguna intervención de santos creados o formados por el ser humano. No necesita de vírgenes para la redención. Él solo pudo completar la redención porque Él es Dios, porque Él es parte del plan divino de que Él era el único que tendría que venir a redimir al mundo. No nos habla aquí de vírgenes, no nos habla aquí de santos, no nos habla de papados, no nos habla de sacerdocios, no nos habla de ninguna característica que el ser humano ha implementado para la salvación. Nos habla solamente de Jesús divino, y también nos habla de la obra firme el Espíritu Santo. Dice el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo cuando está o cuando dirige la iglesia, es cuando dice ahí el Espíritu y la esposa. Es porque una congregación, una iglesia está dirigida por el Espíritu Santo, de modo que pueden hacer la invitación, de modo que pueden desear, de modo que anhelan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en comunión el Espíritu Santo con la iglesia. Quien gobierna la iglesia de Cristo, o quien la dirige, o quien la lleva, es el Espíritu Santo. Es quien recuerda todas las cosas que van a suceder pronto. Esta fue la enseñanza de Jesucristo que nos dejó en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Y es lo que está haciendo en Apocalipsis, versículo 17. El espíritu y la esposa está guiando a la esposa es la iglesia, nos está guiando a toda la verdad para anhelar el deseo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto es lo que ha de venir, por eso estamos en comunión y hay una guía del Espíritu Santo, alguna congregación, algún grupo religioso que no sea dirigido por el Espíritu Santo, obviamente no es la esposa. Y la única intervención, o mejor dicho, el único lado humano que hay en la redención es la voluntad del ser humano, a querer ser salvo. Si el hombre quiere ser salvo, entonces va a ser decisión propia y lo va a hacer por voluntad propia. Dice Apocalipsis 22:17, y el espíritu de la esposa dice ven, y el que oye diga ven. El que oiga estas palabras, diga, ven Señor, yo quiero estar a tu lado, acérquese a Jesucristo, y que todo el que se acerca a Jesucristo no lo echa fuera. Pero esa es la única parte humana, es la voluntad humana, no intervención para salvación, es voluntad humana para llegar a Jesús, para clamar a Jesús, para pedir a Jesús, para estar con Jesús. El que oye las palabras de esta profecía, el que oye el evangelio, el que oye la voluntad de Dios, el que oye los mandamientos, el que oye la promesa, el que oye la esperanza, si quiere, diga ven Jesús, y Jesús estará con él, y Jesús entrará con él, y Jesús cenará con él, y Jesús les dará la salvación a él, pero tiene que ser voluntad propia. Es el único lado humano que vemos, porque la esposa es espiritual, la iglesia es espiritual. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí tiene que ser la voluntad del ser humano para ser salvo. Está todo preparado, todo dispuesto, toda la obra para la salvación. Versículo 16 es el Redentor. Versículo 17 es el Consolador, que es el Espíritu Santo. Es el único Consolador, el Espíritu Santo. Nadie más puede hacer esa función más que el Espíritu Santo. Si a alguien más lo hace, está usurpando una función y obviamente tendrá su pago por haber usurpado la función del Espíritu Santo. Si alguien más hace la obra de Jesús o supone hacer la obra de Jesús, que es el único Redentor, entonces está usurpando la función de Jesús dentro de la obra divina y recibirá su pago por querer hacer una obra que no le corresponde, porque la redención solamente le corresponde a Jesucristo. Luego sigue el versículo 18 y el versículo 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 16, único Redentor Jesús. Versículo 17, único Consolador, el Espíritu Santo que guía a la esposa, es decir, a la iglesia que es espiritual. Versículo 18 y versículo 19, el plan de Dios, el plan del Padre. Por eso, esta es la inmutabilidad de la palabra de Dios, porque toda la obra divina está firme y no cambia, no varía, está firme. Nadie la puede cambiar, nadie puede decir de que Dios ha cambiado, que el plan ha cambiado, porque Dios es el cuidador, es el que guarda su palabra, porque Él, Dios el Padre, fue quien hizo este plan de redención, y Él nunca, al decir estas palabras, de que todo aquel que añada recibirá su pago, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro, porque todo esto es palabra de Dios, y Dios ya lo ha dejado estipulado, Dios ya lo ha dejado claro, cuáles son los pasos para acceder a Él. En Juan capítulo 14, versículo 24, dice el Señor Jesucristo, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El plan divino es del Padre, y en el plan divino no añade el Padre o no ha puesto diversos sacramentos,
diversas cuestiones que se hacen en algunos grupos religiosos. Por eso dice, si alguien añade, hay algunos que añaden que se tiene que hacer sacramentos, hay algunos que añaden que tiene que hacerse una confesión con un ser humano, hay algunos que añaden que tiene que haber una obra dentro del evangelismo por tantos años, como si la salvación fuera por obras. La salvación es gratuita. Dios está guardando su palabra. Dios va a proteger su palabra. Y como Él dejó su palabra, y como Él dejó el plan destinado y escrito claramente, el plan de Dios está claramente, ese es un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Aquel que quiera ponerle cosas al plan de Dios, aquel que quiera enseñar o que enseñe, mira, para la salvación, para tu salvación, para que estés en el cielo, te tienen que hacer misa después de que mueres. Eso es añadir a la palabra. Eso es algo que no está en la palabra. Aquellos que digan que hay purgatorio, aquellos que tengan que hacer diversos sacramentos para la salvación, eso no está en la palabra. Y esta es palabra de Dios. Y aquel que añade eso, entonces Dios le añadirá a él todas las plagas que están escritas en el libro del Apocalipsis. Tanto, y el juicio de Dios tiene un efecto terrenal y tiene un efecto eterno. Esto es, la obra de Dios está firme y no cambia, no varía, sino que el plan divino se tiene que, o se está ejecutando. El único Redentor Jesús, el único Consolador, el Espíritu Santo, que tiene a la iglesia espiritual y que Dios va a añadir o va a dar un firme castigo a aquel que añade a su plan, porque el plan es de Dios. El día de mañana daremos la conclusión de todo el libro del Apocalipsis. Dios les bendiga.